Diciembre de 1585, punto comunio. 5.000 soldados españoles llevan días atrapados en un dique en mitad de una llanura inundada. Han comido sus propios caballos. Están empapados, helados, rodeados por más de 100 barcos enemigos que esperan verlos morir de hambre. No hay socorro posible. No hay salida. Y sin embargo, lo que va a ocurrir en las próximas horas todavía se celebra hoy, cada 8 de diciembre, en todos los cuarteles de España. Esta es la historia del milagro de Empel. Para entender esa noche hay que retroceder unos meses. Flandes lleva casi 20 años en guerra. Las provincias del norte, calvinistas, se han rebelado contra su rey, Felipe II de España. Es un conflicto brutal de asedios, diques y ciudades amuralladas que la historia llamará la Guerra de los 80 años. Allí combate la infantería más temida de Europa, los tercios españoles, y en agosto de 1585 acaban de lograr su mayor triunfo. Conviene saber quiénes eran estos hombres. Un tercio era mucho más que un regimiento. Picas, arcabuces y mosquetes combinados en una máquina de guerra que llevaba medio siglo sin conocer rival en campo abierto. Sus veteranos presumían de algo muy simple: jamás se había rendido una bandera. Europa entera los admiraba y los odiaba a partes iguales. Eran duros, orgullosos y pacientes como el granito. Todas esas virtudes estaban a punto de ser puestas a prueba por un enemigo contra el que no servía ninguna. Ese verano, Alejandro Farnesio había rendido Amberes tras 14 meses de asedio, un golpe enorme para la rebelión. Con el invierno encima, Farnesio dispersó sus tercios para invernar. Al maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla le tocó la misión más expuesta: llevar unos 5.000 hombres de 3 tercios veteranos hasta la isla de Bommel, una tierra fértil encajada entre dos grandes ríos, el Mosa y el Gual, en plena frontera con el territorio rebelde. Una despensa perfecta para pasar el invierno. Y también, como pronto descubrirían, una trampa perfecta. A finales de noviembre, los hombres de Bobadilla cruzaron el Mosa en barcazas y ocuparon la isla. Eran soldados del tercio de Bobadilla, del de Lombardía del viejo Cristóbal de Mondragón y del tercio viejo de Sicilia. Veteranos curtidos en años de guerra, la élite de la infantería de su tiempo. Llevaban además una compañía de arcabuceros a caballo y 6 piezas de artillería. Nada hacía presagiar el desastre. Pero los rebeldes conocían aquella tierra mejor que nadie, y tenían un arma que no necesitaba pólvora. El 2 de diciembre, los vigías españoles avistaron velas en el Gual. Era el almirante rebelde Felipe de Hohenlohe, con una flota de entre 100 y 200 barcos de fondo plano, cargados de soldados. No venían a desembarcar. Venían a hacer algo mucho peor. Frente a la villa de Zaltbommel, los holandeses empezaron a demoler los diques que contenían el río. En los Países Bajos, media tierra está ganada al agua. Quien rompe un dique no abre una brecha, abre el mar. El agua entró en la isla como una marea lenta e imparable. Los campos desaparecieron, los caminos desaparecieron. Bobadilla, que defendía los diques del Mosa para frenar la inundación, comprendió que la isla entera se hundía bajo sus pies. Ordenó el repliegue hacia el sur. Sus hombres marcharon con el agua al pecho, salvando la pólvora y los pertrechos en barcas de fondo plano, arreando las pocas vacas que pudieron coger. Detrás de ellos, los barcos rebeldes avanzaban sobre lo que horas antes habían sido huertas. El único suelo firme que quedaba era un dique junto a la aldea de Empel, cerca de la iglesia, y unas pocas isletas dispersas. Allí se apiñaron 5.000 hombres, una lengua de tierra de unos pocos metros de ancho, en mitad de un mar recién nacido. Emplazaron la artillería donde pudieron,
levantaron parapetos con sacos de tierra y se prepararon para resistir. Enfrente, la ciudad leal de Bolduque era visible en la distancia. Tan cerca y completamente incomunicada por el agua, cayó la noche y los barcos se acercaron al dique. Desde las cubiertas, los rebeldes les gritaban en español que ni todo el poder de su rey los sacaría de sus manos. Tenían razón en algo. Los intentos de socorro del conde de Mansfeld fracasaron uno tras otro. Los días pasaban. El frío y la lluvia calaban hasta los huesos. Las provisiones se agotaron y los soldados sacrificaron sus caballos para comer. Entonces, el almirante Hohenlohe decidió que era el momento de humillarlos. Hohenlohe envió un mensajero con un ultimátum. Si se rendían, les perdonaría la vida. Si no, les esperaba morir como animales, de hambre y de frío, sin honra y sin pelea. Era una oferta razonable para una situación desesperada. Cualquier ejército de Europa la habría considerado. La respuesta del maestre de campo Bobadilla cabía en 2 frases, y aquellas 2 frases iban a quedar grabadas para siempre en la historia militar de España. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. El 7 de diciembre ya no quedaba nada que comer. Los soldados estaban a la intemperie, empapados y helados, con el enemigo esperando tranquilamente a que el invierno hiciera su trabajo. Bobadilla pidió a sus hombres que se encomendaran a Dios. Confesaron y comulgaron de rodillas sobre el barro helado, exhortados por Fray García de Santisteban, dispuestos a morir peleando por sus banderas. Y mientras tanto, un soldado cavaba una trinchera en el dique. Su pala estaba a punto de golpear algo que cambiaría la noche entera. Bajo la tierra del dique apareció una tabla de madera, pintada con la imagen de la Inmaculada Concepción. Intacta, como recién pintada, dirían las crónicas. Y había más. Era la víspera del día de la Inmaculada. La noticia corrió por el dique de boca en boca. El propio Bobadilla acudió a verla, y la imagen fue llevada en procesión hasta la iglesia de Empel, donde la colocaron frente a las banderas de las compañías. 5.000 hombres condenados le cantaron la salve a la luz de las antorchas. Las crónicas cuentan que aquella noche la moral del tercio, den moraleas, renació tipo, moral del tercio, ya no esperaban sobrevivir. Esperaban morir bien, que para un soldado del tercio no era poca cosa. En la orilla de enfrente, la gente de Bolduque sacó al Santísimo en procesión hasta el borde del agua, para que los sitiados pudieran verlo de lejos. Y entonces, el cielo cambió. Empezó a soplar un viento del norte, seco y cortante, como ningún veterano recordaba en aquellas fechas. La temperatura se desplomó. El agua empezó a cuajar a una velocidad imposible. Los cronistas lo escribieron con asombro. El hielo engrosaba a grandísima prisa, como solo ocurre en lo más crudo de enero tras semanas de helada. En pocas horas, la llanura inundada que rodeaba el dique se convirtió en una placa de hielo. Para los españoles, era el suelo firme que les había faltado durante una semana. Para los barcos de Hohenlohe, era una sentencia. El hielo avanzaba hacia sus cascos, y un barco atrapado en el hielo es una fortaleza sin muros. Hohenlohe comprendió el peligro al instante. Si esperaba al amanecer, su flota entera quedaría encajada en el hielo, inmóvil, al alcance de los hombres a los que llevaba una semana queriendo matar de hambre. A medianoche ordenó la retirada general. Los españoles, mientras tanto, no esperaron. El sargento mayor Cristóbal Lechuga cruzó de noche con 200 hombres y 3 cañones para asaltar las isletas fortificadas. Los rebeldes que las guardaban huyeron hacia sus barcos. La ratonera se había dado la vuelta.
Al amanecer del 8 de diciembre, día de la Inmaculada, la flota rebelde desfilaba en retirada bajo las trincheras españolas. Bobadilla alineó a sus arcabuceros y mosqueteros a lo largo del dique, y los barcos fueron pasando uno a uno bajo una lluvia de plomo. Las crónicas hablan de más de 300 holandeses muertos. Y recogen el grito de los marineros acribillados, que se hizo leyenda. No era posible sino que Dios fuera español, para obrar con ellos tan gran milagro. Algunos españoles bajaron del dique y avanzaron sobre el hielo para rematar a los barcos rezagados, rompiendo la placa a mazazos donde hacía falta abrir paso a sus propias barcas. En cuestión de horas, el ejército condenado a morir de hambre era dueño del campo de batalla. Sus bajas en combate, un puñado de hombres. Las heladas, eso sí, dejaron más de 300 heridos por congelación. La flota que debía aniquilarlos huía río abajo, pero aún había que salir de ahí. El conde de Mansfeld llegó al fin con pontones y con algo que valía más que el oro: pan. Llevaban 8 días sin probarlo. Se evacuó primero a los más de 300 heridos, después las banderas y compañía a compañía el resto de los tercios. El 10 de diciembre llegó la lluvia y el deshielo, como si el invierno hubiera cumplido su servicio y se retirara también. El último hombre en embarcar hacia Bolduque fue, por expreso empeño suyo, el maestre de campo Bobadilla. La noticia del cerco había llegado hasta Bruselas y Alejandro Farnesio, el mejor general de su tiempo, cabalgó día y noche solo con su escolta para compartir la suerte de sus hombres. Por el camino lo alcanzó la nueva del desenlace. Envió una carta de felicitación a Bobadilla y a toda la tropa, y regaló a la gente de Bolduque una gran copa de oro y 80 vacas para los necesitados. Hasta el enemigo admitió lo extraordinario de lo ocurrido. Aquello no se olvidaría. Bobadilla y sus veteranos fundaron una cofradía en honor de la Virgen sin mancha, y la devoción se extendió de tercio en tercio durante generaciones. 3 siglos después, en 1892, la reina regente María Cristina lo hizo oficial: la Inmaculada Concepción, patrona del arma de infantería de España. Por eso, cada 8 de diciembre, los infantes españoles celebran a su patrona. Pocos saben que esa fiesta nació en un dique helado de Holanda, entre 5.000 hombres que se negaron a rendirse. Milagro o golpe de suerte meteorológico. Cada cual elegirá su respuesta. Los hechos los cuentan igual las crónicas de los dos bandos. Un ejército atrapado y hambriento, una imagen enterrada, una helada que llegó con semanas de adelanto y una flota entera puesta en fuga sin batalla. Los tercios volverían a hacer historia muchas veces, pero ninguna noche fue como la de Entel. Si esta historia te ha removido, suscríbete a Gestas de España. La próxima gesta ya está en camino.